Eh, ¿Cómo me escuchan ahí? Muy bien. ¿Sí? ¿No hay necesidad de audífonos? Ok. Bueno, entonces, el objetivo de este webinar y con una serie de webinars que vamos a estar haciendo es ayudando a transmitir un poco cierta información que es desconocida en algunas ocasiones por las personas y por las organizaciones. En este caso vamos a trabajar hoy el tema de la firma electrónica. Entonces voy a comenzar compartiéndoles la pantalla. Bueno, les quiero contar que dentro de la dinámica vamos a hacer primero, pues analizar un poco la normatividad, lo vamos a hacer como muy práctico. Les voy a ir mostrando un ejemplo de algo que por lo menos nosotros manejamos, ¿sí? Les voy a ir contando algunas de las cosas que vemos normalmente en las empresas y que deberían trabajar para mejorar. Y al final, pues vamos a dejar la sesión de preguntas. Y posterior a la sesión de preguntas, pues vamos a hacer una rifa. La rifa va a consistir primero, pues en una evaluación, así que deben estar muy atentos. La evaluación van a ser dos simples preguntas con relación a lo que vamos a ver acá. Y las personas que contesten correctamente las preguntas van a tener la posibilidad de entrar en un sorteo en el cual vamos a dar 2 horas de consultoría en transformación y en estos temas totalmente gratis. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, primero quiero contarles que es que las firmas electrónicas se han venido popularizando y se han venido utilizando desde hace ya varios años. De hecho, aquí en Colombia, desde 1999, desde la ley 527, se reglamentó este tipo de firmas, ¿sí? Entonces, pues se dio el aval para que se empezara como con todo el proceso de reglamentación. Pero solo fue hasta 12 años después, en el, perdón, 13 años después, en el decreto 2364, donde se reglamentó, donde se reglamentó y se definieron todos los parámetros que deberían cumplir las firmas electrónicas. ¿Sí? También en el 2012 salió la guía de cero papel del Ministerio TIC, donde exhorta a las empresas a que empiecen a manejar todo digitalmente, a que utilicen bueno, ciertas prácticas, desde el uso de papel reciclado hasta el uso digital de documentos. Y todo esto ha sido soportado sobre una norma internacional que es la ISO 15489. Esta norma ha sido una norma de referencia a nivel internacional, es decir, vamos a ver normatividad de esta en países como todos los de Latinoamérica, la Unión Europea, Centroamérica, Norteamérica, ¿sí? Y pues todos coinciden en ciertos parámetros que vamos a ver hoy acá. Bien, primero quiero contarles que hay una diferencia grande entre lo que es firma electrónica y firma digital. Entonces, la firma electrónica es lo que como conocemos comúnmente como patrones, ¿sí? Como por ejemplo cuando entramos a un sitio web y nos dice acepta que este sitio utilice cookies, ¿sí? O acepta que le enviemos información. ¿Mm? Pero también firma electrónica la hemos utilizado, seguramente todos la hemos utilizado cuando vamos al cajero. Correcto, en el cajero electrónico entramos con nuestra tarjeta, la ingresamos, o sea, tenemos un medio físico, ¿sí? Pero además también ingresamos una contraseña. Esas también son firmas electrónicas. Pero también hay las firmas electrónicas manuscritas, que son las que utilizamos, por ejemplo, en las notarías, cuando sacamos la cédula, cuando hacemos hoy en día cualquier tipo de trámite, también se utilizan de esa forma. Una firma digital ya es una firma con un procesamiento matemático, es una firma que normalmente le dan a uno un ente, ¿sí? Que es el que se lo avala. Anteriormente, por ejemplo, la DIAN utilizaba firma electrónica para firmar los impuestos. Hoy en día utiliza firma electrónica. Entonces, anteriormente necesitaba tener un archivito y pasar por un proceso de Java y, bueno, hacer un tema ahí que era un poco complejo.
hoy en día pues ya migraron a firma electrónica que tiene igual seguridad. De hecho, en la DIAN utilizan dos mecanismos, que es el primero, una contraseña que debe conocer la persona, y segundo, un código que llega al correo electrónico que también debe manejar la persona, ¿sí? Entonces, esas son como las dos diferencias y es importante tenerlas en cuenta. Aquí para la firma electrónica vamos a hablar un poquito sobre los requisitos para la firma, pero también los requisitos para los documentos electrónicos, ¿sí? Entonces son dos temas diferentes. Uno es cómo garantizamos que un documento electrónico o sea, o cumpla las condiciones para ello, y otro cómo garantizamos que la firma de ese documento, ¿sí?, también sea válida. Bien, entonces acá para ello quiero mostrarles un ejemplo. Nosotros en JKTIC, ya la mayoría de ustedes deben saber, manejamos sistemas de información. Uno de los que manejamos es nuestra plataforma Condor Suite. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo puede ser un documento electrónico. Entonces, este documento, este es un consentimiento informado de toma de muestras biológicas. Es alguna de las autorizaciones que, por ejemplo, se pueden diligenciar hoy en día cuando vamos al médico, cuando estamos tomando los exámenes de laboratorio. Entonces, en muchas organizaciones todavía lo manejan en papel, pero en algunas otras no. En algunas otras ya han empezado los procesos para hacerlo digitalmente, con nosotros, con otros proveedores, bueno, independientemente con quien lo hagan, lo importante es garantizar que se haga bien. Entonces, el documento, pues primero, como lo ven acá, es como un formulario, ¿sí? Y tiene un componente súper importante que es el correo electrónico. ¿Qué pasa con el correo electrónico? El correo electrónico hoy en día se ha vuelto un medio de identificación de las personas, ¿sí? De hecho, en la DIAN, cuando nosotros registramos, por ejemplo, hoy en día para temas de facturación electrónica, debemos registrar un correo, ¿sí? Entonces, cuando registramos un correo, este se vuelve el medio para notificarnos si llegó una factura o no, y es por ahí por donde podemos aceptar o rechazar una factura. Si pasa determinado tiempo y no la rechazamos, significa que estamos aceptándola tácitamente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar un correo. Entonces, este documento pues viene aquí con una información que sería lo que llevaría cualquier documento, llámese contrato, llámese autorización, llámese un permiso, ¿sí? Cualquier tipo de documento que uno maneja en físico lo puede manejar electrónicamente. Aquí particularmente se han configurado unos campos, entonces vamos a colocarle aquí mi nombre, Devia, el lugar, si acepto o no acepto, y aquí iría la firma. Entonces, en este caso, las firmas se pueden hacer de varias maneras, ¿sí? Una de las más comunes es hacerlas en el celular, pero también se pueden hacer a través de este tipo de dispositivos, que son tablets como los que encontramos en las notarías. Vamos a conectarla acá y vamos a hacer la firma. Entonces, este tipo de tablets tienen ventajas grandes, ¿sí? Y es que pues, uno puede firmar y puede estar viendo lo que está firmando. Entonces, bien, les voy a mostrar cómo se cumplen aquí los requisitos. Entonces, en este momento voy a firmar y voy a hacerle guardar. Entonces ya les empiezo a explicar cómo funcionan los requisitos. Entonces, miren, aquí uno de los primeros requisitos es que debemos garantizar la autenticidad de los documentos. Entonces, ¿cómo se garantiza la autenticidad? Es decir, que quien lo emite y quien lo recibe, o sea, sí sean esas personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué tal que estamos haciendo un contrato y entonces en el contrato llegamos y tenemos una firma de una persona, pero resulta que esa persona nunca se enteró de que firmó o pues nunca firmó? Entonces debemos poder garantizar en este tipo de procedimientos que el emisor y el receptor, ¿sí?, realmente sí son quienes dicen ser. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de los correos electrónicos. Entonces vamos a ver acá. Acá llegó un correo, ¿sí?, por ejemplo, consentimiento informado. Estábamos viendo acá el registro, ¿sí?, que se generó, que fue este de acá.
Entonces nos dice, primero pues se ha generado un registro. Entonces hay un emisor y un receptor que quedan identificados dentro del cuerpo del correo. ¿Sí? Acá es importante validar, ¿sí? Como cierta información. Ya les voy a mostrar ahorita otros datos que llegan en el otro correo, ¿sí? Pero así podemos garantizar la autenticidad. Por otra parte, debemos garantizar la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es que este documento que firmamos, pues no me lo modifiquen. O sea, no sé, que si aquí había algún riesgo, pues posteriormente no le coloquen algo más. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Hay diferentes formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, hay herramientas que utilizan, por ejemplo, PDFs, ¿sí? Para llegar y enviar información, que puede ser válido en el momento en que las dos partes tengan el mismo PDF, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Hoy en día, el tema de los PDFs hay que tener cuidado, y si ustedes utilizan firma electrónica dentro de sus organizaciones y lo hacen a través de PDFs, pues deben garantizar que el último documento que ha sido firmado sea el que esté distribuido a todas las personas. Porque entonces he visto que cuando es una firma, pues bien, fácil, porque llega uno, envía el PDF, las personas llegan y firman, ¿sí? Y lo devuelven y ahí queda. Pero cuando hay varias firmas, eso significa que tiene que firmar uno primero, tiene que firmar otro después, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero en las firmas, pues se va modificando el documento. Y así como se modifica la firma y donde va la firma del documento, también se podría llegar a modificar parte del documento. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros hemos venido de la mano con una tecnología que se llama blockchain. ¿Qué es la tecnología blockchain? Seguramente ustedes lo han escuchado. Son cadenas de bloques que se están utilizando ahorita a nivel bancario, por ejemplo, para manejar temas de monetización, ¿sí? Bitcoin, o sea, moneda electrónica, pero también se están utilizando en otras áreas, por ejemplo, para hacer contratos electrónicos, contratos inteligentes, ¿sí? Pero el blockchain se basa en que haya un código de identificación de un documento, ¿sí? Entonces, acá, en el segundo correo que tenemos configurado para este documento, entonces él nos indica acá que el registro ha sido cerrado. ¿Qué significa que el registro ha sido cerrado? Que no va a ser posible modificarlo. Y nos indica aquí un código de integridad, que es este número largo que aparece acá. ¿Qué son estos números? Estos números es un identificador único de ese documento, que si a ese documento se le cambia una coma, ¿sí? Se le cambia, bueno, o sea, obviamente si le cambia un párrafo, pues va a cambiar, ¿sí? Entonces, si el día de mañana nosotros quisiéramos validar si ese documento es exactamente el mismo que nosotros firmamos, con este código lo podemos hacer. Y este código que vemos acá es el que normalmente se integra con la tecnología blockchain, por ejemplo, ¿sí? Para ser almacenado y estar disponible y ser, pues, hasta cierto momento público, depende cómo uno lo quiera configurar, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que se garantiza la integridad. Aquí hemos visto algunas instituciones en las cuales reciben a los pacientes, por ejemplo, en la parte de salud, le colocan una tablet para que las personas firmen, pero la persona nunca ve el documento que está firmando. La persona tampoco sabe pues ese documento que contiene, si lo modifican, si no, ¿sí? O sea, no puede tener acceso a ello. Por eso es súper importante esas comunicaciones a través del correo electrónico. Hay otra característica importante, que es la fiabilidad en los documentos, y esto tiene que ver con que el contenido del documento represente lo que realmente estaba sucediendo dentro de ese contexto. Por ejemplo, o sea, si nosotros estamos haciendo un consentimiento informado, este consentimiento, la información que está dentro del consentimiento debe representar lo que venía a realizarse la persona, ¿sí? El procedimiento. Si yo estuviera haciendo un acta, por ejemplo, esa acta debería representar realmente lo que pasó en esa reunión. ¿Esto por qué? Porque es que uno podría hacer un documento de una reunión un mes después, pero realmente qué información pues podría yo dar real un mes después de una reunión. Seguramente pues ya se me habrían olvidado cosas, ya habrían sucedido cosas que
o habrían pasado cosas que se me escapen. Por eso, todos estos sistemas de información también tienen, aparte de las fechas, tienen registros de logs, entonces que muestran cuándo se hacen los documentos, ¿sí? Eso es súper importante. Voy a mostrar acá, por ejemplo, cómo lo hacemos nosotros. Entonces, acá los sistemas, ¿sí? Llegan con unos registros, con unas fechas, ¿sí? Entonces, que muestran cuándo se creó, ¿sí? Cuándo se ha modificado, ¿sí? Links de consulta, que es el siguiente paso que vamos a ver, ¿sí? Entonces, todo esto garantiza que realmente hay fiabilidad de los documentos. Es decir, que los documentos se crearon en el momento que dicen haberse creado, ¿sí? Y representan lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y el otro punto importante es la disponibilidad. Entonces, en la disponibilidad que encontramos, que nosotros podamos acceder a ese documento posteriormente, ¿sí? Que es otra de las cosas que me preocupa con algunas instituciones cuando firman los documentos, pero la persona pues nunca tiene acceso a él. Es más, si la persona quisiera tener acceso a él, tampoco podría. Entonces, ¿cómo lo manejamos nosotros? ¿Sí? Nosotros lo manejamos a través del correo electrónico. Aquí, a la persona que le llega este registro, estamos viendo aquí, también le llega cómo acceder al registro. Entonces, si yo posteriormente quisiera consultar, por ejemplo, el consentimiento, quisiera consultar un contrato, ¿sí? Quisiera consultar una carta de autorización, lo puedo hacer de esta manera. Entonces, aquí a través del link, el sistema nos manda, ¿sí? Al documento, siempre disponible. Lo único que voy a tener seguramente que tener a la mano es el internet, ¿sí? Porque pues toda esta tecnología funciona a través de internet. En la invitación establecíamos que algunas personas me han preguntado si colocar una firma, o sea, es decir, de esas firmas escaneadas dentro de un documento, es válido. Entonces aquí la respuesta es, ¿sí? Que un documento inicialmente debe cumplir estas características para que sea un documento electrónico válido. Eso quiere decir que si yo tengo un Word y yo cojo, por ejemplo, la firma no sé, de una persona y lo coloco ahí, ¿sí? De por sí, pues no voy a poder garantizar la autenticidad del documento, porque no va a haber una forma como yo identifique que el emisor y el receptor pues han estado realmente de acuerdo para hacer ese documento. Por eso es que es tan fácil coger una firma, ponerla y ya, ¿sí? Entonces, la respuesta es que ese tipo de documentos no son válidos, ¿sí? Dentro de un marco jurídico. Que si se pueden utilizar de pronto internamente dentro de las organizaciones como para, no sé, dejar una política o dejar algún tipo de documento de esa forma, seguramente sí. Pero un documento importante en el cual posteriormente tengamos que garantizar que el documento es real, no, o sea, no es válido. Y ahí viene entonces el tema de la firma electrónica y de los componentes de la firma, ¿sí? Bien, hasta ahí quiero preguntarles, ¿sí? O sea, como haciendo aquí cerrando la parte de documentos electrónicos, si tienen alguna duda de documentos electrónicos, por favor déjenla en el chat, ¿sí? Y una vez terminada la parte de firma electrónica, procedemos a resolver las preguntas, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a hacerlo ahora acá con firma electrónica. Entonces, aquí en la firma electrónica se deben cumplir 3 requisitos: la identidad, la integridad y el no repudio. Un documento electrónico no necesariamente puede ir firmado. Es decir, o sea, yo puedo hacer, por ejemplo, un comunicado, enviarlo, ¿sí? Garantizar que el documento cumple las condiciones, ¿sí? Pero pues no tener una retroalimentación o una firma de ese documento. Pero si yo tengo una firma o si yo quiero garantizar que una persona, por ejemplo, pues está de acuerdo con un contrato, ¿sí? Perdón, por ejemplo, como estos con el consentimiento informado, entonces yo debo garantizar también la identidad de las personas. La identidad va muy de la mano con la autenticidad.
Entonces, la identidad es la que nos debe garantizar que una persona es quien es, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de poder hacer estos procedimientos. El que nosotros utilizamos es el que vimos de correo electrónico. Entonces, a través del correo electrónico, nosotros estamos identificando a la persona, ¿sí? Y le estamos haciendo saber que estamos en un proceso con un documento y que estamos requiriendo una firma, ¿sí? Entonces, de esta manera es como nosotros garantizamos que la persona sea quien dice ser. Pero también se debe garantizar la integridad. Entonces, la integridad tiene que ver con el documento. Entonces, asegurar que el contenido del mensaje, ¿sí?, ha permanecido completo y no ha sido alterado. Bueno, esto aplica para el mensaje, pero también aplica para la firma, ¿sí? O sea, se debe garantizar que eso no se modifique, ¿sí? Que nosotros lo hacemos a través del hash que estábamos viendo, ¿sí? Pero también se puede hacer, por ejemplo, a través de PDFs, ¿sí? Pero si al final el último PDF firmado es el que se distribuye a través del correo electrónico. Eso es súper importante, ¿sí? Pero hay otro tema que es súper clave acá y que yo creo que es una de las cosas en las cuales las personas fallan más, que es en el tema del no repudio. O sea, las personas debemos tener la posibilidad de repudiar un documento, o sea, de repudiar una firma. ¿Qué significa eso? De decir, oiga, no, esa no es mi firma, ¿sí? No, no fui yo, ¿sí? Porque aparte que se hace todo el proceso, puede que pues en algún momento alguien, ¿sí?, electrónicamente, pues todos estos temas de hackers, ¿sí?, se metan en la mitad y pues logren hacer alguna cosa que no, alguna violación. Pero entonces al final la persona debe también poder garantizar y decir, oiga, o sea, este sí fue el documento que yo firmé. Entonces, ¿cómo se hace el tema de no repudio? Se hace exactamente igual que como con las facturas electrónicas. Entonces, la factura electrónica llega a un correo y dice, bueno, vea, se generó esta factura, usted tiene 48, 72 horas para indicar o sea, que no está de acuerdo con la factura, o puede decirle, listo, acepto la factura. Si usted deja pasar el tiempo y no dice nada, pues tácitamente se asume que usted la aceptó, ¿sí? Pero entonces, esa parte, si ustedes están manejando firma electrónica o lo piensan hacer, tienen que darle esa posibilidad a las personas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo hacemos a través del correo electrónico, ¿sí? Entonces, como estábamos viendo acá, ¿sí?, dentro del correo electrónico las personas pueden indicar si ellas si rechazan esa firma, o sea, respondiendo el correo, ¿sí?, de tal manera que la persona tenga una evidencia que, o sea, ese documento no lo firmé yo, ¿sí?, que podría llegar a pasar, ¿sí? O sea, no sé, hay personas que de pronto manejan correos corporativos, donde hay otras personas que tienen acceso a los correos, ¿sí? Entonces, todo este tema de cosas es muy importante para poder garantizar este tipo de procesos. Entonces, bien, pues hasta ahí les cuento que perdón, estos son los requisitos, ¿sí? La normatividad es muy sencilla, realmente. No hay que tenerle miedo. Yo creo que más que tenerle miedo a este tipo de tecnologías y de procesos, lo que tenemos es que documentarnos bien, ¿sí? Y en la medida que nos documentemos, conozcamos la ley, pues seguramente también tenemos herramientas y tenemos argumentos para poder implementarlos. Yo les voy a dejar este link aquí en el chat. Para que ustedes tengan ahí un acceso rápido, ahí van a encontrar esta información que estábamos viendo, van a encontrar pues al comienzo las normas, las leyes, al final también van a encontrar las referencias bibliográficas, o sea, de donde hemos tomado esta información. Entonces algunas son de normas internacionales, otras son de el gobierno nacional aquí en Colombia, la alcaldía, ¿sí?, el Senado, la parte de innovación del Ministerio TIC. En la parte de innovación del Ministerio TIC, pues ellos han venido trabajando fuertemente hace ya casi desde el 2010, ¿sí?, que fue cuando comenzó todo este tema de computadores para educar, ¿sí?, y como todos los lineamientos TIC que comenzó con el gobierno en esa época. Entonces, pues ya hay cosas muy, muy sentadas. Ustedes van a encontrar instituciones que manejan pues este tipo de herramientas, ¿sí?
pero van a encontrar otras que todavía están en el proceso. Muy bien, entonces, si quieren, ahora sí podemos habilitar preguntas, dudas. ¿Súper claro? ¿Todo muy claro? Aquí me estaban escribiendo por el chat interno. Pues una persona me pregunta que si esto aplica internacionalmente. Entonces, pues les cuento que internacionalmente hay mucha normatividad. Ustedes van a encontrar aquí al final una referencia que dice, si quieres conocer más regulaciones de los diferentes países, haz clic acá. Entonces nos manda aquí a Wikipedia, donde en Wikipedia encontramos las diferentes normas en los diferentes países, por ejemplo, España, México, ¿sí? Suramérica, Centroamérica. En muchos de estos países aplican las leyes y se basan en lo que estábamos viendo, esa norma internacional que es la ISO 15489. Pero de todas maneras, cada país tiene algunas regulaciones particulares. ¿Sí? De lo que nosotros hemos alcanzado a analizar a nivel internacional, casi que los requisitos se cumplen. ¿Sí? O sea, estos que estábamos viendo, que de hecho pues vienen de la norma internacional, la ISO 15489, de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad. ¿Sí? Y estos de acá, identidad, integridad y no repudio, ¿sí? Aunque son comunes, tienen algunas variaciones en diferentes países. ¿Sí? Hay países, por ejemplo, que ya se están estableciendo como la identidad digital. ¿Sí? Algunos de ellos lo están implementando a través de blockchain. Entonces ya el tema es que la cédula ya no es una cédula que carguemos así como lo manejamos de pronto aquí en Colombia, sino que ya viene con una serie de información que aplica y se puede validar a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, pues son cosas súper chéveres que van avanzando. ¿Sí? Aquí en Latinoamérica no han llegado de esa manera, ¿sí? Pero sí es muy común que encontremos dentro de la normatividad de Latinoamérica y de Centroamérica estas mismas condiciones. Ok, aquí hay una persona que nos pregunta, bueno, ¿esto se puede usar en audiencias de conciliación por WhatsApp? Entonces, mira, la respuesta es que la firma electrónica se puede aplicar en cualquier contexto. Lo importante es poder garantizar que se cumplan los requisitos. Entonces, por ejemplo, hoy en día es muy común que se estén haciendo capacitaciones virtuales. Entonces, tú llegas a esas capacitaciones en las cuales, pues, obviamente por todo el tema de la emergencia sanitaria, la pandemia, no puedes estar en el mismo salón con las personas. Entonces, en las organizaciones, a veces las personas están en diferentes oficinas, pero también hay muchas que están trabajando desde sus hogares. ¿Sí? Entonces, al final es importante la comunicación por el correo electrónico. La diferencia de WhatsApp, ¿sí?, a un correo electrónico es que el correo electrónico te maneja evidencia y tú puedes hacerle algo que se llama un peritaje, se me fue la palabra, peritaje forense, ¿sí? Así como haría uno todo esto de CSI, ¿sí? O sea, así mismo se puede trabajar electrónicamente. Entonces uno puede llegar y mirar de dónde salió el mensaje, cuándo salió, a qué servidor de correo llegó, ¿sí? En cambio, con WhatsApp todavía pues el proveedor, ¿sí?, en este caso Facebook, no ha liberado ese tipo de herramientas. Entonces, si una persona llega y borra los mensajes del WhatsApp, pues cómo tú le compruebas que efectivamente se llegó, ¿sí? Pero lo que sí se puede hacer es que si tú tienes el correo electrónico de la persona, tú puedes enviarle el link por WhatsApp para que las personas firmen y al final puedes hacerles llegar a su correo electrónico la información de los documentos, ¿sí? Entonces con eso puedes garantizar que todos los requisitos se cumplen. William, ¿nos podrías confirmar? ¿Es clara la información?
¿Quedó duda resuelta? Ok. Vale, con gusto, William. Guania, Guania nos está acompañando desde Ecuador, ¿verdad? Entonces, Guania nos preguntaba, hola, Guania. Sí, muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Un saludo a todas y todos desde Ecuador. Gracias, Guania. Entonces, mira, efectivamente, en Ecuador también está aplicando. De hecho, allá aplica esta ley de comercio electrónico, ¿cierto? Desde el 2002. ¿Mm? Entonces, hay unas cosas bien interesantes que se están empezando a mover en Latinoamérica. Por ejemplo, todos estos temas de cooperación, ¿sí? Y todos estos temas en los cuales ya no necesitamos pues desplazarnos físicamente para hacer cierto tipo de procesos, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas, por lo menos nosotros las tenemos alojadas en Estados Unidos, con Amazon Web Service, ¿sí? Pero desde cualquier lugar del mundo se pueden acceder. Uno de los objetivos de la organización, nosotros nos inscribimos aquí en Colombia a un programa con el gobierno que se llama Colombia Emprende e Innova. Entonces, el gobierno lanzó una convocatoria para empresas del sector de tecnología que quisiéramos apoyar, ¿sí?, tecnológicamente a empresas que pasaran dificultades en estos tiempos de pandemia. En JKT, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos colocando a disposición de las organizaciones una versión gratuita. Sí, correcto, una versión gratuita. Es decir, por ejemplo, una persona que quisiera empezar a utilizar este tipo de herramientas podría hacerlo de forma gratuita. Simplemente solicita la activación, ¿sí? Nosotros dentro de la activación les ayudamos con una hora donde les hacemos una inducción, ¿sí? Les mostramos cómo, ¿sí? Y les dejamos pues algunos de los documentos o se busca dejar algunos de los documentos de los que ustedes utilizan para que los puedan utilizar, ¿sí? Bueno, valga la redundancia, para que los puedan poner ahí en producción. Entonces, es la forma como nosotros estamos apoyando y estamos empujando pues todo este tema de tecnología. Obviamente, pues con todos estos temas hay empresas que también empiezan a utilizarlo y se antojan y dicen, bueno, yo quiero contratar los servicios, ¿sí? Pero las empresas que quieran empezar de forma gratuita lo pueden hacer, ¿vale? Entonces ya para terminar, les vamos a dejar acá una encuesta para que podamos hacer, bueno, de hecho es una evaluación, ¿sí? Estos son algunos de los, ¿dónde lo tenemos acá? De las funcionalidades que también se pueden realizar en Condor Suite, ¿sí? Condor Suite nos permite hacer evaluaciones, ¿sí? Se los voy a dejar acá. A través de ese link son dos simples preguntas, ¿sí? Con esas dos simples preguntas, pues vamos a poder tener acceso al sorteo que les comenté al comienzo, de las 2 horas de consultoría, asesoría en temas de transformación digital, en temas de firma electrónica, ¿sí? Para ayudarles a ajustar lo que ustedes necesiten dentro de su organización. Entonces, ya está habilitado, pueden empezar a responderla. Si tienen dudas, pueden consultar el link que les dejé al comienzo, ¿sí? Para la firma electrónica. Sí, aquí me habían dejado otra pregunta, ¿sí? Me decían que si, por ejemplo, las autorizaciones dentro de la organización de compras o cosas de ese estilo se puedan manejar a través de firma electrónica, ¿sí? Entonces la respuesta es que sí, efectivamente. O sea, cuando tú, o más bien, anteriormente, las personas... pues cuando estábamos en las oficinas, necesitábamos una autorización de alguna compra, pues se le pasaban al administrador, al financiero, la persona le colocaba el chulito, su firma y pasaba a tesorería.
Entonces, este tipo de procedimientos pues se manejan de forma muy similar electrónicamente. La diferencia pues es que tenemos que socializar al grupo de personas que lo están haciendo para que sepan cómo va a funcionar, ¿sí? El flujo es mucho más sencillo, pero también se debe garantizar que se cumplan los requisitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, alguien dice, bueno, yo necesito adquirir un computador, ¿sí? Y podría llegar a hacer, ¿sí? Triquiñuelas para que eso no pasara por el financiero. Entonces, si nosotros configuramos el formato correctamente, se diseña un flujo, pues el financiero siempre va a estar enterado y siempre va a dar el aval, ¿sí? O pues rechazar la compra. Entonces, estos son ya temas que se pueden hacer internamente, ¿sí? Dentro del proceso. Hay algo que sí es clave, y es que cuando empezamos a implementar cualquier tipo de tecnología, el proceso cambia. Es decir, pues ya no va a ser como era antes. Entonces hay que diseñarlo, hay que organizarlo, hay que capacitar a las personas para que ellos sepan cómo va a funcionar, para que de esa manera, ¿sí? Realmente pues el proceso se pueda cumplir. Ok, aquí nos deja Vania también otra pregunta. Nos dice, bueno, la trazabilidad de la información de las firmas electrónicas y la seguridad del cliente y del proveedor, ¿cómo fidelizarla? Ok, entonces, mira, hay un tema, yo os contaba que en los medios electrónicos, ¿sí? Él te guarda información de cuándo y cómo se hizo. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos acá, comenzamos haciendo un ejemplo con un consentimiento informado, ¿sí? El cual diligenciamos y firmamos, ¿sí? Entonces, acá el sistema primero, miren que acá nos guardaba, nos decía, bueno, miren, aquí se creó un documento, hay un nuevo registro, aquí primero por el correo electrónico, y eso es uno de los beneficios y los diferenciales con otros medios de comunicación, y es que el correo electrónico sí nos va a dejar una trazabilidad para eventualmente poder hacer cualquier estudio forense. Entonces también nos dice cuándo se hizo y a qué hora se hizo. Pero también dentro del sistema de información, por ejemplo aquí este que estábamos viendo, también se guarda información de toda la trazabilidad. Entonces aquí se muestra cuándo se creó, ¿sí? Quién fue el que lo creó, ¿sí? Cuándo se llegó a modificar, ¿sí? Si se llegó a modificar, ¿sí? Porque pues hay documentos que uno los hace, los modifica, posteriormente los cierra para la firma. Por ejemplo, un contrato. O sea, un contrato ustedes lo pueden generar, ¿sí? Lo pueden ajustar, modificar. Es más, lo pueden enviar para que la persona lo revise, me haga sus observaciones, sin necesidad de haberlo firmado o haberlo cerrado. Cuando la persona hace las observaciones y llegamos a un acuerdo, entonces se hace la respectiva modificación, ajustes, ahí sí se cierra, ¿sí? Y se le habilitan las firmas para la persona. Entonces, toda esa información queda guardado dentro de la trazabilidad tanto del sistema como también de los correos electrónicos que se han intercambiado. No sé si ustedes hayan escuchado, por ejemplo, hoy en día dentro de los análisis y las investigaciones que han hecho, ¿sí? Por ejemplo en Norteamérica, pues, o sea, es muy común que dicen, estos son los correos electrónicos que sustentan, pues, que son parte de la evidencia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los correos electrónicos nos permiten llevar como todo ese tema de trazabilidad y de investigación forense. Bueno, vamos a ver cómo nos fue. A ver, miremoslo por acá. Aquí les muestro. Aquí tenemos, cerrando esto. A ver, aquí tenemos un reporte que son también de las tantas cosas que podemos hacer en Condor Suite. Dentro de Condor Suite pues, se creó la evaluación, ¿sí? Aquí ya han venido, ya llegaron tres evaluaciones, las tres acertaron el 100%, ¿sí? Muy bien, entonces Héctor, con esta información vamos a poder hacer la rifa dentro de las personas que respondieron el 100% de las preguntas. Ahí Héctor, ¿nos puedes compartir por favor la pantalla y hacemos el sorteo? Esa plataforma que vamos a utilizar para hacer el sorteo es una plataforma ajena a JKTIC, ¿sí? O sea que es totalmente transparente.
Hola, buen día a todos, de acuerdo. En este momento voy a estar compartiendo la pantalla. Y de acuerdo pues a los registros relacionados, Jair, la señora Juanía y Diana, de acuerdo pues a eso vamos a hacer como un sorteo por los nombres, a ver cuál va a ser la persona elegida, ¿de acuerdo? Ok. Listo, ingeniero. Persona sería Jair. Felicidades. Ok, qué bueno, Jair. ¿Nos puedes contar un poquito de qué organización eres tú? Hola, sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, sí, yo hago parte de la organización CB Hoteles y Resort con el Hotel Suana en Santa Marta. Y pues nada, gracias por el webinar, estuvo muy interesante. De hecho, nosotros manejamos algunos servicios de JKTIC, entonces es bastante interesante poder ampliar esa información. Y bueno, gracias por el premio también. Ok, Jair, con gusto. Bueno, ahí ya internamente con el correo te vamos a hacer llegar la información para que lo puedan redimir. Ahí seguramente con Karina que hemos estado realizando algunas cosas, ¿sí? Pues podemos validar pues cómo se puedan aplicar, ¿vale? Bueno, pues este tipo de webinars que vamos a hacer van a tratar de ser como muy concisos, o sea, que nos vemos la hora, podamos aclarar de pronto preguntas puntuales, ¿sí? O sea, las dudas, y pues que no nos tomemos más de la hora, ¿sí? Entonces, pues ya estamos terminando. Nos alegra que les haya gustado, ¿sí? Les cuento que vamos a ir haciendo una serie de webinars de estos, donde vamos a ir mostrando información, en algunos casos, casos de usos prácticos, ¿sí? Que puedan implementar en sus organizaciones. Aquí pues van a estar invitados clientes que tenemos, pero también personas que puedan estar interesadas, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo con todo esto es poder difundir, poder enseñar un poco, ayudar a las personas en esos procesos de transición que a veces dan como un poquito de temor, como un poquito de inseguridad, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Sí? Obviamente, pues somos una empresa de servicios, o sea que también seguramente esperaremos poder acompañarlos ya y hacer negocios entre ustedes, pero pues el objetivo principal es que ustedes vayan aprendiendo, ¿sí? Como ya vimos, ¿sí? Pueden solicitar una capa gratuita a través de un link que les vamos a compartir acá, ¿sí? Eso no tiene ningún costo, ¿sí? Ustedes lo pueden ir haciendo y si posteriormente pues tienen dudas o necesitan ayuda, pues con gusto también les podremos colaborar. Este es nuestro sistema, ¿sí? Acá nosotros pues manejamos todo a través de procesos, a través de nuestros documentos controlados. Aquí entonces estoy buscando el documento controlado de solicitud de activación, aquí está, ¿sí? Y les voy a compartir el link ahí a través del mismo chat. ¿Qué necesitan para activarse en la capa gratuita? Únicamente necesitan pues dejarnos los datos y compartirnos un logo, que es el logo que se coloca aquí en los documentos controlados, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues ya cualquiera de ustedes podría arrancar con una versión de estas gratuitas y empezar a hacer algún tipo de documento. Es importante que vayan explorando, es importante que vayan empezando como a mostrarlo dentro de las organizaciones, porque a medida que se va mostrando en las organizaciones es que las personas dicen, oiga, lo podemos aplicar en esto, lo podemos aplicar en lo otro, y empiezan a tener familiaridad con este tipo de tecnologías. Bien. Ok, entonces, pues ya terminaríamos hoy el webinar de hoy. Ha sido un gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta?
Antes de irnos, ok, algunos me dicen que gracias, que muy bueno, excelente, me alegra mucho que les haya gustado y espero que puedan participar en algunos de los que siguen, ¿vale? Que tengan buen día, bendiciones, se cuidan.